saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, saludamos a nuestro hermano Juan Muñoz, pienso que es el pastor Juan Muñoz, si no me equivoco. Que Dios le bendiga, pastor, si es así, y bueno, si es hermano igual, de todas maneras, Dios le bendiga grandemente a su esposa, que la conozco hace mucho tiempo, y también a su familia, ¿ven? Dios le bendiga a mi hermana María Alejandra de la Argentina, también a mi hermano Daniel Vergara, que también está con nosotros en esta mañana de día sábado 12 de julio. Amén. Les saludamos con hermanos, con todo el corazón, con todo el alma, y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a aquellos que se conectarán con el paso del programa, y también aquellos que verán, ¿cierto?, en diferido la transmisión. La verdad es que nosotros naturalmente tenemos estos programas de matinales, son el día lunes, el día martes a las 5 de la mañana, hora chilena, y el día sábado, bueno, todo depende, hermano, si yo tengo libre en el trabajo, lo hago a esta hora después de las 9 de la mañana, para que usted sepa. Bueno, la próxima semana no vamos a estar porque me toca elaborar el laburo, como dicen en Argentina, ¿ven? Y hoy día tenemos culto por la tarde también en el lugar de Trieste, también le invitamos también a sintonizarnos. Y mañana, si Dios así lo permite, en el lugar de La Quebrada. Así que esos son más o menos nuestros horarios. Acompáñenos. Anoche estuvimos con nuestro hermano Alberto Catejo, nuestro hermano Leopoldo Prieto. Dice mi hermano, saludo, Pastor José Pérez, en el nombre del Señor Jesús. Amén. También un cariñoso saludo para usted también, mi hermano y compañero de milicia, nuestro hermano Daniel Vergara, compañero de milicia por muchos años. Amén. Compartimos las salidas a muchos lugares, ¿verdad? Y el Señor nos hizo crecer. Vimos muchas cosas, aprendimos muchas cosas con mi hermano Vergara. Amén. Compartimos en su casa, en mi casa. Y bueno, fue una vivencia hermosa. Yo guardo gratos recuerdos, hermano Daniel, hasta el día de hoy. Amén. Como decía, el día de ayer estuvimos con la omnipotencia de Dios. Entiendo, usted lo puede ver en Facebook. Y también está en YouTube. Precioso programa el día de ayer. Agradecemos al Señor por darnos esa gracia bendita, y ojalá usted pudiese, ¿cierto?, compartir el programa. El único anhelo es edificar al pueblo de Dios, a la iglesia. Bien, vamos al capítulo 4. Le invito a abrir sus escrituras, capítulo 4 del libro de Lucas. Capítulo 4 del libro de Lucas. Vamos a ir texto a texto viendo, ¿cierto?, esto que es histórico, ¿verdad? Es histórico, esto ya pasó. ¿Ven? Por eso que hablamos que es histórico y hay que colocar cada cosa en su lugar, para no errar el blanco. Y le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho esta, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Escuche bien, por un tiempo. Analicemos este suceso, ¿verdad? Jesús ya
comienza a punto de comenzar su ministerio, es llevado al desierto. Dios bendiga a mi hermana Magdalena Farías. Dios le bendiga, hermana Magdalena. Un gran abrazo de acá de Santiago. Dios le bendiga. Es llevado, ¿cierto?, al desierto en el cual él es tentado por el demonio. 40 días sin comer ni beber. Ese es un ayuno, sin comer ni beber. Amén. Escuche bien esto, porque hoy día se hacen ayunos muy especiales. Hoy día hay ayunos con agua, hay medios ayunos. No sé, Dios bendiga a mi hermana Rosana Jara. Dios le bendiga mucho, hermana Rosanita. Cosas que han inventado los hombres, porque se han acomodado, ¿cierto? O ayuna, hermano, o no ayuna. Si eso es más que claro. No hay medios ayunos, ni ayunos con agua. No, el ayuno es ayuno, y aquí Jesús, en su manifestación terrena, humana, porque más de alguno ya dice, pero Jesús era Dios. No, en los días de su carne, es claro, en los días de su carne, en la debilidad de la carne, por decirlo así, Jesús es llevado al desierto y ayuna 40 días. Ahora, fíjese que hay un detalle importante, hermano amado, que cuando él siente hambre, como lo relata otro evangelio, ahí llegó Satanás. Cuando Cristo sintió hambre, llegó. No llegó cuando él estaba fortalecido. Llegó en la debilidad. Sintió hambre y apareció este caballero, ¿cierto?, ofreciéndole 3 cosas. Con la única razón de que Jesús se postrara delante de él, se humillara, se inclinara a él. Ahora Jesús tenía muy claro sus principios. Tenía muy claro, hermanos amados, quién era Dios. Estoy hablando de la parte humana. ¿Quién era Dios? ¿A quién había que adorar? Por tanto, presenta una gran resistencia. Y fíjese, vamos a comenzar, dice, entonces el diablo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, que aquí hay una tentación, ¿verdad?, de parte de Satanás, provocada ¿para qué? Para ciertamente dejar al Señor Jesucristo en una forma débil, de debilidad, mostrar la flaqueza. Pero la Escritura es clara, hermanos amados. Cristo sabía lo que tenía que hacer y a lo que venía. Por eso que el Señor, cuando lava los pies a los discípulos, Él dice que Él nos ha dejado un gran ejemplo. Por eso que en esta tierra no hay hombre que haya dejado un legado, hermanos. El único que deja legado en la tierra es Cristo. De perfección, de santidad, de justicia, es Cristo. No hay otro. De trabajo, es Cristo. No hay otro. No hay otro hombre que pueda dejar un legado como el que dejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Pablo dice ser imitador de mí como yo de Cristo. Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez. Un abrazo, hermana Laura, para el lugar de Semillero. Dios le bendiga. Entonces, la primera tentación es con respecto a la comida. Hay personas que han vendido su alma, por decirlo así, al diablo por la comida, por un plato de comida. De hecho, tenemos un caso en la Escritura. Hay un hombre que por un plato de lenteja vendió ¿qué cosa? La primogenitura. Y estoy hablando de Esaú. ¿De acuerdo, no? Y hay gente que se vende por la comida. Cristo sintió hambre, pero no vendió lo que él poseía, lo que él tenía de Dios. No. Le dice, Jesús respondió, dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. En una versión dice que sale de la boca de Dios, y acá dice de Dios. Eso está en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. O sea, cualquiera hoy día dice, pero hay que comer, hay que llenar el vientre. Sí, es cierto. Pero hay un proceso donde el hombre no se muere de hambre. Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Sáez. Un abrazo, hermana Magdalena. Y para Semillero nuevamente, Dios le bendiga. Para toda la localidad de Semillero. En esta primera tentación, vemos que Satanás embiste al Señor contra lo que es la carne, la comida, el alimento. Hoy día la gente por el alimento, como dije antes, es capaz de vender su alma al diablo. Y de hecho muchos dejan las cosas del Señor por el afán. Y Jesús lo enseñó, dijo, no os afanéis por lo que hay de comer y lo que habéis de beber. Escuche bien, lo que hay de comer y lo que has de beber. No os afanéis.
Porque el afán no es bueno para el ser humano. El afán, hermanos amados, lo quita del foco central. Y por eso que el diablo cuando sintió Cristo hambre, ahí vino. Esto nos confirma lo que dice el apóstol Pablo cuando él dice que Satanás anda cual león rugente buscando a quien devorar, o sea, buscando la debilidad. Él va a buscar, va en la debilidad, va a atacar, no va a atacar cuando usted esté fuerte, no. Entonces, por eso que debemos tener cuidado. Y la Escritura nos enseña, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando estamos atravesando una dificultad, un problema, tenemos que fortalecernos en el Señor y confiar en el Señor, confiar en su palabra. Porque a veces llegamos a desconfiar porque nuestra situación es adversa, ya sea una situación económica, una situación sentimental, una situación laboral, y empezamos a dudar. Anoche hablábamos sobre la omnipotencia del Señor. Y cuán importante es conocer que Dios es Dios todopoderoso, que todo lo puede. Ahora, todo tiene su tiempo, hermanos amados. Dios hace las cosas en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. El problema es que nosotros a veces queremos que Dios las haga en nosotros, en el tiempo nuestro, pensando que nosotros somos los señores y Él es el siervo. Entonces debemos tener cuidado en la debilidad, en la flaqueza. Siempre vamos a recibir los ataques del enemigo, pero está la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Y esto es lo maravilloso. Escrito está. Amén. Luego dice la segunda tentación y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos. Estamos en el libro de Lucas, por si acaso, capítulo 4. Y las potestades de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero la doy. Esto aclara lo que dice la Escritura, que el mundo entero está bajo el maligno. Adán, lamentablemente, Adán le entregó el señorío a Satanás. ¿En qué sentido? En que a él se le habían dado, ¿cierto?, la potestad. Adán era el gobernador de toda la tierra, el representante de Dios en la tierra. Por eso es que Satanás ataca ahí, ¿cierto?, para quitar todos estos reinos. Dice, bendiciones, siervo, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi saludo a todos los santos en Cristo Jesús. Amén. Luis Alberto Espinosa Rivas, desde Coronel. Dios le bendiga, hermano Luis Alberto. Amén. Muchas gracias por estar en la sintonía. Entonces, hermano, ofrece Satanás al Señor todos los reinos, el señorío de los reinos. Pero Cristo sabía lo que decía la Escritura, pues. ¿Qué dice la Escritura? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Satanás hubiera ganado con mentira, con engaño la administración, no quita que Dios siga siendo, porque eso es lo que dice Eclesiastés, que sobre un alto está otro más alto y sobre ese alto está otro más alto. Y nosotros, gracias a nuestro Dios, hemos confiado en el alto y sublime. Por eso la respuesta de Cristo fue claro. Ahora, ¿qué quería Satanás? Dice, si postrado me adoraren, todo será tuyo. La oferta era buena para el hombre. Y aunque Cristo estaba en carne, porque así lo dice la Escritura, porque él pelea como hombre, hermanos amados, no pelea como Dios aquí. Ojo con esto, porque muchos dicen, no, es que él era Dios. No, Cristo pelea como hombre. Todo su ministerio, toda su vida terrenal, él la vivió como hombre, en la carne. No carnalmente, en la carne, como la vivimos nosotros. Afrontó todas las situaciones. Por eso que Gálatas dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, sujeto o súbdito, ¿qué? A la ley. Cristo se sujetó a todo, hermanos amados. Así que no pensemos, no, pues si es que él era Dios, la podía hacer. No. Aquí está como hombre. Acuérdense que Satanás engañó a un hombre. Fue el hombre el que le entregó la llave, por tanto un hombre tenía que recuperarlas. Y aquí en la tierra no había ningún hombre, porque todos quedamos en la misma línea de pecado. Entonces se necesitaba un hombre perfecto. Amén. Y este era Cristo, en la carne. Por eso es que los apóstoles, ¿cierto?, los escritores del libro de Dios especifican. Por eso es que hay que, hermano, hincarle el diente a la Escritura, como decía un maestro colombiano, camínele a la Biblia, camínele a la Biblia.
Lea la Escritura, léala, de ese tiempo de leerla. Si esto es para todos, no es para algunos, es para todos los que aman al Señor. Entonces Jesús le respondió, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que dice Deuteronomio 6:13. Al único que merece adoración, alabanza, gloria, honra, magnificencia, es nuestro Dios, no hay nadie más. Entonces, de una u otra manera, hoy día muchos se han postrado ante el diablo. Pastores que han ido tras las riquezas, tras los poderes, se han apartado por amor al dinero. ¿Sí? Por amor al dinero. Exactamente, y usted lo puede ver hoy día. ¿Se han inclinado a Satanás? ¿Se han postrado a orarle? Sí. Por amor al dinero, sutilmente. A lo mejor no se han postrado físicamente, pero sí espiritualmente sí lo han hecho. Y están llevando a sus congregaciones al infierno. Están llevando a sus congregaciones al pecado. Y usted lo puede ver hoy día. No es que hubo un despertar de la iglesia, hermanos amados, con el movimiento pentecostal. Hay que analizar el movimiento pentecostal si está de acuerdo a la Escritura o no. Porque si usted se fija, ya vamos 2 veces donde Cristo cita la Escritura. Escuche bien, Cristo le cita al diablo la Escritura. Con esto Cristo se defiende, con la Escritura. Por eso que todo lo que está en la Escritura debe hacerse. Lo que no está en la Escritura no debe hacerse, aunque desagrade a los hombres. Esto fue un mal que hubo en Israel. Y acuérdense que el mismo Jesús les dijo, cuando los fariseos acusaron a los discípulos del Señor, que no se lavaban las manos para comer. Y el Señor les dijo, ustedes anulan la palabra de Dios, la ley de Dios, por vuestras tradiciones. Ahora, ellos mismos dijeron que esto no guarda las tradiciones de los ancianos. Una cosa son las tradiciones, hermanos amados, las costumbres, y la otra cosa sea lo que Dios nos ordene. Por eso que Cristo resiste aquí con el poder de la palabra. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios bendiga a nuestro pastor Rolando Castro y a su esposa y a toda la congregación del lugar de San Ramón. Amén. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar en sintonía. Entonces ya tenemos dos tentaciones en la cual el Señor Jesucristo se defiende ¿con qué? Con la palabra. La palabra es clave, hermanos amados, para la iglesia. Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Gracias, mi hermana María Alejandra. Aquí todos podemos participar. Amén. Aquí estamos, por eso el programa se llama Conversando la Escritura. Conversemos la palabra. Amén. Si alguien tiene más, lo puede publicar ahí, no hay problema. Vamos con la tercera. Esto está en Deuteronomio, como dije, capítulo 6, verso 13. Al Señor adorarás y a Él solo servirás. Eso tiene que quedar muy claro. Pero Satanás no lo tiene muy claro porque hasta el día de hoy todavía sigue batallando. Le va a quedar claro cuando sea lanzado al lago de fuego y azufre. Ahí le va a quedar más que claro. Amén. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Fíjese ahora él, escuche la astucia, le cita una escritura. Pero se la cita distorsionada y en otro contexto. En otro contexto totalmente. Porque aquí lo que estaba pretendiendo Satanás, que el Señor se lanzara para tentar a Dios. Ojo con las enseñanzas que se promueven en las iglesias. Ojo, mucho ojo en qué contexto se sitúan. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pedro dice del apóstol Pablo que el apóstol Pablo escribe cosas difíciles de entender, los cuales los indostos e inconstantes tuercen. Escuche, tuercen para su propia perdición. Ahí está. Ahora le cita la escritura, el diablo. Pero en un contexto no real. Porque esa escritura no es para ese contexto. No es para que cuando usted, voy a subirme al 20º piso, me voy a tirar total, el Señor me va a guardar. No, porque usted sabe que la ley, la ley, hermano amado, dice, no me acuerdo cómo se llama esa ley, si alguien me ayuda, por favor.
usted se tira de un 20º piso, cae. Y se queda quebrado o queda muerto. Entonces, cita la escritura, pero descontextuada. ¿Ves? Descontextuada. Por eso que tenemos que tener, cuando el apóstol dice que debemos examinarlo todo, retener lo bueno. Y por eso dijo los fariseos al Señor, hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces debemos tener mucho, mucho cuidado de examinar las enseñanzas que están trayendo a las iglesias. Debemos, la ley de gravedad, gracias mi hermano, le estaba llevando a quebrantar, ¿qué cosa? La ley de la gravedad, pues, hermano. Y nosotros sabemos que no podemos quebrantar la ley de gravedad porque tarde o temprano, la ley no se alcanza. Y usted dirá, los aviones sí, pero hay muchos aviones que se han caído. Dios ha permitido eso, pero hay muchos aviones que se han caído. Bien, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ven? Es claro. Entonces, nosotros de repente igual hacemos cosas utilizando la escritura para presionar a Dios. Y en eso tenemos que tener cuidado. Los contextos tienen que ir, los textos tienen que ir bien contextuados, ¿dónde van? No podemos poner texto o utilizar textos bíblicos en otras partes. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos utilizan mal ese texto, porque el apóstol Pablo está hablando, además que la gravedad fue hecha por Dios. Gracias, hermano. Pablo está hablando de su situación, se está en la escasez como en la abundancia. Pero otros lo utilizan en otras cosas. El texto tiene que ir en su contexto para poder aprender bien la escritura y poder enseñar bien. Recuerde que nosotros tenemos, como ministros, también tenemos una responsabilidad. Por ahí el Señor le dice a Israel, pueblo mío, los que te guían te engañan. Hay que tener cuidado, hermanos amados. Estamos guiando las ovejas del Señor, no es nuestras ovejas, no es nuestro rebaño. Entonces, hermanos, ya combate, cierto, el Señor esta tentación y dice, cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él, por un tiempo. Y esto es claro, nosotros tenemos que tener claro esto, hermanos amados, que si bien es cierto, vamos a obtener batallas de victoria, en las cuales Dios nos dará la victoria, pero tenemos que tener cuidado, porque a su tiempo el diablo va a volver. Esto es lo que hizo el rey de Siria, ¿cierto? Cuando el Señor le advirtió al rey Acab que los sirios iban a volver. Ganó Israel la primera batalla, pero después volvieron, porque el diablo es insistente. Es insistente, hermanos amados. Por tanto, debemos tener mucho, mucho cuidado. Y por eso debemos estar siempre a la luz de la palabra para poder saber cómo responder, cómo defendernos. Amén. Vamos en el verso 14. Bueno, después de esto, ¿verdad? Jesús dice, y volvió en el poder, escuche bien, del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Ahí Jesús no iba saltando ni gritando. Amén. Porque a veces se habla de poder cuando uno dice, estamos llenos del Espíritu Santo y corren para allá, corren para acá, saltan, gritan. No. No es eso. Aquí hay una sobriedad. Por eso que Pablo dice, sed sobrios. Aquí el poder de Dios en nosotros demanda sobriedad en nosotros. Dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Quiero recalcar este detalle que Lucas lo recalca y valga la redundancia. Vino a Nazaret donde se había criado, porque Jesús nace ¿dónde? En Belén. ¿Cómo se provoca esto? Cuando Herodes manda a matar a los niños de 2 años hacia abajo, el ángel le advierte a José y José huye a Egipto con María y el niño. Cuando muere Herodes, nuevamente el ángel le dice que vuelva a Israel porque ya los enemigos del muchacho habían muerto
Y José tuvo un poco de temor y se fue y se radicó en Nazaret. Ahí creció, ahí, hermanos amados, se crió y creció Jesús. Por eso esto confundió a los rabinos judíos, los confundió, ¿ya? Porque ellos pensaban que Jesús había nacido en Nazaret, en Galilea. Ellos pensaban que Jesús había nacido en la región de Galilea. Por eso no les cuadraba. Dios bendiga a nuestro hermano Roberto Salgado. No les cuadraba esta situación. Por eso que es importante, hermano, estos detalles, ¿eh? Para poder ir cuadrando el esquema, el marco. Entonces dice, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto está en Isaías capítulo 61, versos 1 y 2. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos los quedaron, imagínense el cuadro, todos lo quedaron mirando. Ahora, fue la guinda de la torta, cuando dice, y comenzó a decirle, escuche, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La profecía de Isaías 61 estaba ahí, cumplida. Sí, porque si vemos la trayectoria de Cristo, Cristo sanó a los cojos, libertó a los oprimidos por el diablo, cortó cadenas, lo hizo todo. Pero el verso 19, escuche, eso es lo más maravilloso, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Y usted dirá, ¿un año no? Es que el Señor no tiene tiempo. Aquí se marca, el escritor lo marca como un año, escuche bien, pero un año para el Señor, olvídese. Él es eterno. Entonces, hermanos amados, ese año agradable hasta el día de hoy perdura. Y se llama gracia. Esto es lo que Cristo pregona. La gracia. La sublime gracia de nuestro Dios. Entonces dice, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahora, antes de que Jesús fuera a esa sinagoga y leyera esa parte del libro, voy a volver al verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y glorificado por todos. O sea, ya había un testimonio detrás, había un aval. Por eso que aquí dice, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis, este refrán médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. ¿Por qué? Por la incredulidad del pueblo. Dios no opera en la incredulidad. Dios opera en la fe. Amén. Por eso que Elías fue enviado a esta viuda de Sarepta en Sidón. Y usted sabe lo que sucedió, lo puede leer en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Usted puede leer este acontecimiento. Y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. A Dios le pareció. ¿Por qué? Porque en el pueblo había una dureza, una incredulidad. Esto está en Segunda de Reyes 5, 1 al 14. Usted ahí va a ver el estado que tenía el pueblo. Entonces, cuando no es que Dios no tenga poder para hacerlo, sino que el corazón del pueblo es durísimo, incrédulo. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Ves? Si al hombre no le gusta que le diga la verdad. No, sí.
Al hombre usted le dice que es bonito y si es feo, va a estar súper bien. Pero si le dice la verdad, no, ya se va a enfurecer. Y esto pasó. El Señor les dijo. Ellos sabían lo que había acontecido en los tiempos del profeta Elías. Ellos sabían lo que había acontecido en el tiempo del profeta Eliseo. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en ese entonces? Y por eso Dios no quiso hacer milagro. Y lo hizo con la viuda y lo hizo con un sirio. Entonces al hombre no le gusta, hermanos amados, que le digan la verdad. Por eso me encanta el libro romano, porque el libro romano nos hace una radiografía de quiénes somos. Porque a veces nos consideramos demasiado buenos. Pero a la luz de la palabra, hermanos, quedamos al descubierto. Al oír todas estas cosas, en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Lo querían tirar por el barranco abajo. Así de malo el hombre, que no acepta su condición. Así de perverso actúa la perversidad en el hombre cuando no acepta su condición. Cuando le dice la verdad, el hombre actúa carnalmente. Hoy día pasa que usted le dice la verdad a algún hermano o a algún pastor, lo echa de la iglesia. Lo echa al tiro inmediatamente, ya no pertenece a la iglesia. Ahora la verdad, cierto, se dice con la educación como corresponde, pero debemos aceptar cuando estamos equivocados, hermanos amados. Debemos aceptar, no porque llevemos muchos años en el Evangelio, estamos perfectos, no. Estamos en un camino de perfección. Y por eso que cuando yo hago este programa le digo a usted, aporte si quiere, si aquí, hermano, nos edificamos todos. Y es una conversación. Es como dice mi hermano Alberto, es un conversatorio. Entonces más él pasó por en medio de ellos y se fue, porque no era la hora todavía que Cristo muriese. Entonces ahí usted ve la actitud, como el hombre confronta la verdad. Y Juan no se equivoque que lo que dice Cristo, que vosotros no queréis venir a la luz. Porque cuando el hombre está en tiniebla, se le hace difícil venir a la luz, porque cuando viene a la luz, todos sus pecados le son descubiertos. Pero es bueno, hermanos amados, en un sentido para poder arrepentirnos. Por eso que el Evangelio tiene que provocar arrepentimiento en la persona. Yo no le puedo decir a una persona, el Señor te necesita. El Señor quiere que tú hagas esto. No, hermano, el hombre tiene que proceder al arrepentimiento. Y la única manera es, por ejemplo, usted va al médico. Tiene dolencia, ¿cierto? Y no sabe por qué. Y el médico le dice por la causa que usted tiene un cáncer. ¿Se preocupa, no? ¿O sigue viviendo como vía? Fumando, tomando, comiendo lo que se le ponga por delante. Se preocupa, por hermanos amados, porque usted no quiere morir. En la salvación es lo mismo. Hay otra muerte, que es la muerte segunda. Amén. Y por eso que el Evangelio nos apercibe. Entonces, hermanos, no era el momento, Jesús se le pasó por el medio y se fue. Descendiendo Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Qué palabra es esta? Aleluya. Y su fama dice que se difundía por todos los lugares de los contornos. Ahí hay un principio de sanidad, de milagro. Luego dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Levantándose ella, al instante le servía. Otra sanidad más de parte del Señor. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, les sanaba. También salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios.
Pero él le reprendía y no le dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo, para que no se manifestara todavía esa verdad. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario también que en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he venido, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Ahora ya vamos a concluir con estos 3 relatos, ¿cierto?, de sanidades, y cómo concluye, ¿cierto?, Lucas, cuando él le dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio. No dice haga sanidades. Las sanidades, ¿cierto?, eran señales que seguían a Cristo, pero lo esencial, y aquí voy a volver nuevamente un poquito atrás, al verso 19 del capítulo 4, a predicar el año agradable del Señor. Ahí está la clave. Ahí está la base, que se llama salvación. ¿Era necesario predicar el evangelio? Sí. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, perdón, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, en el orden de los valores, hermanos amados, ¿qué es primordial? ¿La sanidad de la carne o la salvación? ¿Qué responde usted? Porque muchos buscan la sanidad de la carne. Y no es malo, porque uno cuando está enfermo, claro, quiere estar sano. Ahora la pregunta es, ¿para qué quiero estar sano? ¿Para servir bien a Dios? ¿O para ocuparme de los deleites de esta tierra? Porque eso que Santiago lo describe, dice, vosotros pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces la pregunta es, ¿qué es primero? ¿La predicación del evangelio o las sanidades? Hoy día muchos le dan énfasis a los milagros. Sí, por el poder que Dios tiene. Si Dios tiene todo el poder, anoche lo vimos, Dios tiene todo el poder. Y eso es indiscutible. Dios es todopoderoso. Eso nadie lo puede discutir. De momento que Él crea los cielos y la tierra, ya muestra su poder. Y no sería necesario que mostrara más cosas. Pero en el momento que Él crea este universo, todo el universo que vemos, que los científicos todavía no terminan de descubrir y se van a morir, hermanos amados, no descubriéndolo, ya con eso muestra su poder. Lo demás es, hermanos amados, una añadidura. Entonces, Dios cuando vino en carne, cuando se manifestó en carne como hombre, si bien es cierto, Él hace muchos milagros. Pero mire, nosotros como iglesia tenemos que tener este entendimiento, hermanos amados. Él hace muchos milagros, pero eran señales. Lo mismo que habla Pablo del tema de los dones, cuando habla de la lengua, que la lengua es por señal. ¿Para quién? Para el incrédulo, no para el creyente. Yo hoy día no necesito ver milagros de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya el mayor milagro es mi salvación. Entonces, hoy día como que estamos afanosos por ver milagros, por ver señales, y por ahí hay un cántico que se cantan en la iglesia, vengo a buscar mi milagro, yo quiero, Señor, mi milagro, y como que le apretamos el cuello al Señor. No, hermanos amados. No. Debemos tener cuidado. Por eso que Jesús dice, Dios bendiga a mi hermano Luis Rolando Arias. Por eso que el Señor dice, buscad el reino de Dios, su justicia, y lo demás se dará por añadidura. Cuando analizamos nosotros el libro de Job, por ejemplo, usted sabe que Job lo perdió todo, ¿verdad? O yo podría decir casi todo, porque la riqueza que Job tenía, que era varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, eso no lo perdió. Esa era su mayor tesoro, su mayor riqueza. No eran los animales, no eran los criados, ni siquiera sus hijos ni su esposa. La mayor riqueza que Job tenía era que él tenía a Dios. Y por eso que Satanás fue para tentarlo. Satanás quería demostrarle a Dios que Job iba a flaquear. Y Job, cuando pierde todo, la riqueza o terrenal que él tenía, aún considerando sus hijos, él dice, el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Usted me dirá, pero ese era Job.
Sí, pero un hombre de carne y hueso igual que usted, igual que yo. Entonces a veces, hermanos, hemos trastocado los valores. Lo mismo que pasó con Israel. Israel perdió el norte. Pero la Escritura a nosotros nos enseña para que no perdamos el norte, hermanos amados. Para que siempre estemos mirando, como dice el libro de Hebreo, que debemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestra convicción tiene que estar en Jesús, no en las cosas terrenales, porque las cosas terrenales se pierden. Hoy día corporaciones que han arrasado con sitios de hermanos y se han ido y se ha hecho un negocio y muchos pelean y lloran por eso, hermano, tiene ningún valor. Para el otro sí, porque eso es una riqueza. Y como es dado el dinero y amante del dinero, pero usted no, sea amante del Señor. Ame a Dios. Ame a Dios. Considere lo que usted tiene en Dios. No lo deje de lado. Porque aunque tengamos mucho o poco, nuestra convicción debe permanecer inmutable, invariable. ¿Mm? Que vamos a pasar problemas, dificultades. Perder el norte es perder la brújula, no saber a dónde vamos. Y Jesús ya marcó el camino. Y él lo dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El camino está marcado, el norte está marcado. Debemos seguir a Jesús hasta el final, contra viento y marea, con luchas y pruebas. Acuérdese lo que el Señor dijo del hombre prudente y del hombre insensato. Uno edificó su casa sobre la arena o sobre la tierra, dice una versión. Y el otro la edificó sobre la roca. Y a los dos les vinieron las mismas situaciones. Analícelo usted a la luz de la palabra. A los dos le vinieron las mismas situaciones. Pero sin embargo, la actitud, la reacción de uno y del otro fue totalmente diferente. La actitud del hombre que al oír la palabra edifica su casa sobre la tierra fue errónea. Pero la actitud del hombre que escuchó la palabra y edificó su casa sobre la palabra, que es la roca, o sea, hizo caso, obedeció, cuando vinieron los vientos y las tempestades, esa casa no cayó. Pero la otra cayó, dice la Escritura, y fue su grande ruina. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que la breve tribulación que pasemos por esta tierra, las pruebas, las dificultades que podamos pasar por esta tierra, hermanos, no son comparables, escuche bien, con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Y por eso que yo creo hoy día que muchos señores han puesto los bueyes detrás de la carreta. Pero los bueyes, hermanos, para arar bien, tienen que estar delante de la carreta. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, a seguir adelante, a seguir avanzando. Yo no voy al culto para que Dios haga un milagro en mí. Yo voy al culto a agradecer a Dios, a adorar a Dios y a oír su voz. Ese es mi afán de ir al culto. Porque yo quiero oír la voz de Dios. Y yo quiero agradecer lo que Él hizo por mí. Y que hasta el día de hoy, como dice el libro de Timoteo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga. Permanezca en Jesús. No se vaya ni allá ni acá. Manténgase firme. Este librito, o este libro maravilloso, son las Sagradas Escrituras, son las que nos debe afirmar. Si el Señor no hace el milagro o la respuesta que usted requiere, no se vaya. No se vaya. No se vaya. ¿Sí?
Anoche me vino a la memoria estos varones hebreos. Entrar por sus puertas dice con acción de gracia, exactamente. Dios bendiga a nuestra hermana Rosa Cristina Medina. No es necesario que el coordinador esté diciendo al hermano, levante la mano, dé gloria a Dios. No, no, porque si yo soy un hombre agradecido, por sí solo, voy a levantar las manos. Por sí solo voy a decir gloria al Señor Jesús. Por sí solo, mis manos van a aplaudir y mi boca va a cantar cánticos. Porque los cánticos no salvan, pero los salvos sí cantan. Los que hemos sido salvos, cantamos y agradecemos al Señor. Concluyo con esto. Los varones hebreos que fueron echados al fuego, al horno de fuego, porque no quisieron postrarse ante la estatua de Nabucodonosor, ellos le dijeron, mira rey, nosotros nos debemos dar cuenta de este asunto. El Dios que nosotros servimos, Él te va a responder. Y si no responde, y si no, dice, y si no, sepas tú, rey, que no nos vamos a inclinar ante tu estatua. Cristo no se inclinó, hermano. Cristo no transó con el diablo. La iglesia tampoco debe transar con el diablo. Debemos echar fuera la apostasía. Debemos sacar fuera las cosas que penetraron en la iglesia, los cuales lamentablemente, los que están por delante, muchos de los que están por delante, han transado con el diablo. Las luces, los gritos, las carreras, los saltos, la emocionalidad carnal, no la espiritual, porque nosotros somos seres emocionales, no la espiritual, la verdadera, la carnal, debe irse de la iglesia. No trance, sea como aquel varón que murió por su heredad, Nabot, que cuando el rey Acab le lloró a Jezabel porque no le quiso vender la heredad que él tenía, la viña, estaba al lado del palacio del rey, y Jezabel inventa una farsa para hacer morir a Nabot, pero él muere. Pero no transó, no vendió, no le vendió la viña al diablo, porque la viña se la había heredado su padre. No venda la herencia, no trance por nada de este mundo, porque nada de este mundo, escuche bien, nada de este mundo se iguala a lo que usted tiene, hermano, a lo que usted tiene, hermana, a lo que Dios le dio. Dios le dio la salvación, le dio el Espíritu Santo, le dio la palabra, usted lo tiene todo. Es que no tengo para comer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Señor Jesucristo